Mi nombre es Clara Mendoza, tengo 56 años. Soy de Perú, pero hace más de 30 años vivo en Miami. Esta no es la historia de una madre que solo se lamenta, no. Esta es la historia de una mujer que fue humillada por la persona que más amaba. Y de cómo, a pesar de todo, encontró la fortaleza para recuperar su dignidad. Todo comenzó la noche en que mi única hija, Camila, celebraba su 5º aniversario de bodas. La cena parecía sacada de una revista de lujo, con todo el esplendor que uno podría imaginar. Y yo, su madre, llegué vestida para la ocasión. Con mi mejor atuendo, el corazón lleno de ilusiones y ese brillo especial que solo una madre puede sentir al ver a su hija triunfar. Me acerqué, lista para entrar. Pero justo cuando mis pies estaban a punto de cruzar el umbral, una voz, inesperada y llena de una indiferencia que me heló la sangre, me detuvo. Lo siento, no estás invitada. Esas palabras simples en su formulación golpearon como un puñetazo invisible. No hubo gritos ni aspavientos, solo esa fría declaración que me dejó inmóvil. En ese instante el mundo pareció detenerse. ¿Invita a todos a una celebración tan importante menos a mí? A su propia madre. La mujer que la trajo al mundo, que la crió con tanto amor, que la apoyó en cada paso de su vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Alguien a quien amabas profundamente te ha sacado de su vida de esa forma, sin explicación, sin un atisbo de consideración? Es una herida que no se ve, pero que duele hasta lo más hondo del alma. Una herida que te hace cuestionar todo, que te deja con un vacío inmenso y una confusión abrumadora. En ese momento solo podía pensar en Camila de niña, la pequeña que se aferraba a mi falda, la adolescente que compartía sus sueños y miedos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento se rompió ese lazo tan fuerte? Este no es solo un relato de dolor, sino de transformación. Es la historia de cómo una mujer se levanta de las cenizas de la humillación para reclamar su lugar, no en la vida de quienes la hirieron, sino en la suya propia. Es sobre encontrar el coraje para sanar y para entender que la dignidad es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Si alguna vez has sentido esa punzada de rechazo, si te has preguntado cómo seguir adelante cuando alguien que amas te excluye, entonces entenderás el peso de esas palabras. Pero también entenderás que a veces el mayor dolor puede ser el catalizador para la mayor fortaleza. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Cómo habrías reaccionado ante semejante desplante? Tus experiencias son importantes. Y no olvides suscribirte y darle like, porque esta historia apenas comienza. Prepárense, porque lo que viene después es una lección de vida que no se olvidará fácilmente. Mi relación con Camila siempre fue de esas que se celebran, de esas que uno cree que son inquebrantables. Desde que era una niña, Camila fue mi mundo entero. Era una criatura tierna, cariñosa, que parecía depende. Mi para todo, desde un cuento antes de dormir hasta ese abrazo reconfortante después de un mal día en la escuela. Recuerdo sus risas agudas y cómo sus pequeños brazos se aferraban a mi cuello, una imagen que atesoro más que cualquier joya. Yo vine a Miami buscando una vida mejor para nosotras. Trabajé incansablemente limpiando casas durante el día y cuidando niños por las noches. No importaba el cansancio ni las horas interminables. Cada dólar que ganaba era una inversión en su futuro, una forma de asegurarme de que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mi sueño era verla realizada, con una vida plena y llena de felicidad. Y así fue. Con mucho esfuerzo logré pagarle la universidad. Me llenaba de orgullo verla con sus libros, su mente brillante absorbiendo conocimiento. Después, cuando decidió comprar su primera casa, yo estuve ahí para apoyarla. Le ayudé con la hipoteca, con los arreglos, con cada detalle que pudiera hacer de ese lugar su hogar soñado. Verla crecer, alcanzar sus metas, era mi mayor alegría. Siempre le decía que era un reflejo de mi mejor yo, que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero los años pasaron. Camila conoció a Nicolás, un empresario exitoso, con una posición social y económica que a mis ojos parecía sacada de otro mundo. Al principio me alegré mucho por ella. Pensé que había encontrado a alguien que la amaría y la valoraría tanto como yo. Su boda fue un evento hermoso, digno de una princesa, y yo estaba allí, con el corazón hinchado de felicidad. Sin embargo, poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al principio apenas lo noté. Unas llamadas menos frecuentes, visitas que se volvieron más esporádicas. Yo pensaba que era normal,
que su nueva vida de casada con sus responsabilidades y su nuevo círculo social la mantenían muy ocupada. Es parte de crecer, me decía a mí misma, buscando consuelo en esa idea. Pero la frialdad comenzó a sentirse, como una niebla que se cierne lentamente, que al principio es invisible, pero que con el tiempo te envuelve por completo. Había momentos en que la llamaba y sentía una barrera, una distancia emocional que antes no existía. Sus respuestas eran cortantes, sus conversaciones se volvieron superficiales. Ya no había esas confidencias, esos momentos de risas compartidas o de desahogo que nos unían. Sentía que en lugar de acercarnos, una pared invisible se alzaba entre nosotras. Recuerdo una conversación en la que le pregunté si todo estaba bien, si había algo que la preocupara. Su respuesta fue seca. «Mamá, estoy ocupada. Ya no soy una niña, tengo mis propias cosas». Esas palabras me dolieron, no por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo, con una especie de desdén que nunca antes había escuchado en su voz. Los recuerdos dorados de su infancia, de nuestra relación inquebrantable, empezaron a chocar con la realidad de un presente que se tornaba cada vez más distante. El amor seguía ahí, inmenso y profundo de mi parte, pero la reciprocidad, la conexión, parecía desvanecerse en el aire. Y yo, su madre, trataba de entender, de justificar, de cerrar los ojos a una verdad que se hacía cada vez más evidente. Mi hija, mi adorada Camila, se estaba alejando. Y yo no sabía cómo detenerlo. Los días pasaron y la fecha del aniversario se acercaba rápidamente. Yo no había recibido ninguna invitación. Al principio traté de no pensar en ello. Quizás se había extraviado en el correo, o tal vez Camila quería darme una sorpresa de último momento. Mi mente siempre buscaba la explicación más optimista, la que me permitiera aferrarme a la esperanza de que el amor entre madre e hija seguía intacto, a pesar de la creciente distancia. Pero entonces un día, mientras hacía mis compras habituales en el supermercado, me encontré con Marta Velasco. Marta era una excompañera del club de lectura al que Camila solía asistir antes de casarse. Siempre fue una mujer amable y habladora, y me saludó con una sonrisa efusiva. «Clara, qué gusto verte», me dijo, y luego sin más preámbulos añadió: «No puedo esperar por la cena de aniversario de Camila este sábado. Me imagino que tú estás ayudando con los preparativos, ¿verdad? Siempre has sido tan apegada a ti». Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Oh, Marta, sí, claro», balbuceé, sintiendo cómo el rubor subía a mis mejillas. No quería confesarle que no tenía la menor idea de qué estaba hablando. Era un tema demasiado personal, demasiado doloroso como para exponerlo en medio de un pasillo de supermercado. Intenté desviar la conversación, pero Marta, en su inocencia, seguía tejiendo los detalles. Que si la mansión de los Suárez, que si la lista de invitados, que era quién es quién en la alta sociedad de Miami, que si la orquesta en vivo. Cada palabra era como un pequeño corte, sumándose a la herida que ya sentía. Cuando me despedí de Marta, mi mente era un torbellino. La esperanza se mezclaba con una creciente inquietud. ¿Cómo era posible? Si la cena era tan importante, si se había enviado una lista de invitados con meses de anticipación, ¿por qué yo no había recibido nada? Era ilógico, casi impensable. Inmediatamente saqué mi teléfono del bolso y marqué el número de Camila. Esperé con el corazón acelerado, esperando escuchar su voz. Sonó 1, 2, 3 veces y luego, el buzón de voz. «Lo siento, la persona a la que llamas no puede atenderte en este momento. Por favor, deja tu mensaje después de la señal». Otra vez. Era la tercera vez esa semana que me pasaba lo mismo. Decidí intentarlo más tarde, pensando que quizás estaba ocupada, pero la incertidumbre crecía. En el fondo una voz, esa voz de la intuición maternal que a veces es tan brutalmente honesta, me decía que algo andaba mal. No era solo que la invitación no hubiera llegado, era la falta de comunicación, el silencio. Mi hija, que solía ser tan atenta, tan pendiente de mí, ahora parecía haberse desvanecido en una nube de prioridades desconocidas. La pregunta se incrustó en mí. Pesada y persistente. ¿Por qué no me había invitado? ¿Había sido un olvido genuino, una simple distracción en medio de la vorágine de sus nuevas responsabilidades? ¿O había algo más? La posibilidad de que fuera intencional, de que mi propia hija me hubiera excluido deliberadamente de un evento tan significativo en su vida, era un pensamiento que se negaba a formularse por completo en mi cabeza. Era demasiado doloroso, una traición impensable.
El suspenso se apoderaba de mí, tejiendo una red de ansiedad. Cada hora que pasaba sin noticias de Camila, cada intento fallido de comunicarme con ella, alimentaba una sospecha creciente. Ya no era solo la preocupación de una madre por su hija, era el inicio de una dolorosa revelación, de una verdad que se revelaría con una frialdad que jamás hubiera imaginado. Y aunque mi corazón se aferraba a la esperanza, la realidad, como una sombra alargada, comenzaba a asomarse por el horizonte. El día de la cena de aniversario llegó. A pesar de la incertidumbre y el nudo en el estómago, decidí que iría. No era solo la terquedad lo que me impulsaba, sino una mezcla de amor incondicional, esperanza y una necesidad profunda de entender. ¿Cómo era posible que mi propia hija no me hubiera invitado a un día tan importante? Necesitaba una explicación, un cierre. Mi corazón, a pesar de los años y las decepciones, seguía siendo el mismo corazón viejo lleno de amor por ella. Me dirigí a mi armario. Saqué un vestido que había guardado para ocasiones especiales, un diseño elegante en tonos oscuros que me favorecía. Lo había comprado precisamente con la idea de usarlo en un evento importante de Camila, quizás una gala de negocios, una celebración. Me arreglé el cabello con cuidado, me maquillé suavemente, queriendo lucir digna, respetable, no como una madre desaliñada o descuidada. Quería que si la veía, Camila se sintiera orgullosa, o al menos no avergonzada de mi presencia. Luego, la cuestión del regalo. No podía llegar con las manos vacías. Fui a una joyería de renombre en el centro de Miami y compré un collar delicado de plata con un pequeño zafiro incrustado, la piedra de su mes de nacimiento. Era un regalo costoso, sí, pero el valor monetario era insignificante comparado con el valor sentimental que le atribuía. Cada esfuerzo, cada dólar invertido en ese regalo, era un testimonio de mi amor inalterable. Lo envolví con esmero, eligiendo un papel y un lazo que combinaran con la elegancia de la pieza. Mientras me preparaba, mi mente viajaba en el tiempo. Recordaba noches interminables consolando a una pequeña Camila por sus inseguridades. Aquella vez que la defendí con uñas y dientes de unas niñas en la escuela que se burlaban de su cabello rizado. Las horas que pasamos construyendo castillos de arena en la playa, o las tardes en las que le enseñaba a cocinar mis recetas peruanas favoritas. Recuerdo vívidamente su graduación de la universidad, su rostro radiante mientras sostenía su diploma. Yo siempre estuve, celebrando sus triunfos, secando sus lágrimas, levantándola en cada caída. Siempre soñé con este tipo de momentos, no con los lujos, no con la opulencia, sino con la dicha de compartir la felicidad de mi hija en sus grandes celebraciones. Imaginaba mi sonrisa al verla brillar, mi orgullo al escuchar a sus amigos y conocidos hablar de lo maravillosa que era. Este aniversario era una de esas ocasiones, y la idea de perdérmelo, de no ser parte de ese recuerdo, era insoportable. Me llené de ilusiones. A pesar de todas las señales, a pesar del silencio prolongado y la falta de invitación, una parte de mí se aferraba a la esperanza. Tal vez Camila me había dejado un mensaje que no vi, tal vez su intención era sorprenderme, haciendo una entrada triunfal. Creía firmemente que el amor de una madre era un escudo impenetrable contra cualquier malentendido o frialdad. Estaba convencida de que una vez que me viera allí, su corazón se ablandaría y todo volvería a ser como antes. Con el vestido puesto, el regalo en mis manos y el corazón desbordado de emoción y expectación, me subí a un taxi. El trayecto hasta la mansión se sintió eterno. Cada semáforo rojo era un freno a mi ansia por llegar y abrazar a mi hija. Mi mente no contemplaba un escenario diferente al de un reencuentro lleno de afecto. Quería recordarle con mi presencia cuánto la amaba y que, sin importar lo lejos que estuviera, siempre estaría para ella. El taxi se detuvo frente a una inmensa mansión en la zona más exclusiva de Miami. Desde donde estaba, podía ver la opulencia. Autos de lujo aparcados en fila, con choferes uniformados abriendo y cerrando puertas. La entrada iluminada recibía a los invitados, vestidos de gala, con sonrisas radiantes y copas de champán en mano. Una música suave y elegante interpretada en vivo se filtraba desde el interior, creando una atmósfera de ensueño. Camareros impecablemente vestidos circulaban con charolas de plata, ofreciendo aperitivos y bebidas burbujeantes. Todo, absolutamente todo, gritaba riqueza y exclusividad. Era el escenario perfecto para un cuento de hadas. O el inicio de una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza.
A pesar de los nervios, me invadió una mezcla de emoción y orgullo al ver el nivel de vida que mi hija había alcanzado. Me aferré al regalo, como si su peso me diera la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Caminé con pasos firmes hacia la entrada. Un portero alto y corpulento, vestido con un elegante traje, me interceptó con una sonrisa profesional pero distante. Llevaba una pequeña libreta en la mano, como si fuera a cotejar cada detalle. «Buenas noches». «¿Su nombre, por favor?», preguntó con una voz grave, su mirada escudriñándome de arriba a abajo. A pesar de mi atuendo elegante, sentí que me analizaba, que buscaba algo. Quizás una invitación que no tenía. «Clara Mendoza», respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. «Soy la madre de la señora Camila Suárez N. Sé que esa aclaración facilitaría las cosas, que mi parentesco me daría acceso inmediato a la celebración de mi propia hija». El portero asintió, su expresión imperturbable. Revisó detenidamente su lista, su dedo deslizándose por las líneas de texto. La espera se me hizo eterna. Sentía todas las miradas de los invitados que pasaban a mi lado, susurrando y riendo. Me preguntaba si alguno de ellos reconocería mi rostro, el de la madre trabajadora que había estado en cada evento escolar, en cada reunión de padres, siempre a la sombra, pero siempre presente. Después de unos segundos que parecieron horas, el portero levantó un pequeño radio hasta su boca. Lo encendió y musitó unas palabras inaudibles para mí. Lo único que alcancé a captar fue: «Tengo aquí a una señora que dice ser la madre de la señora Suárez, apellido Mendoza». La respuesta llegó de inmediato, distorsionada por el pequeño aparato, pero inconfundiblemente familiar. Mi corazón se encogió. Era la voz de Nicolás, mi yerno. La reconocería en cualquier parte, esa voz fría y calculadora. «Dile que no está invitada». «Lo siento». La frialdad en su tono me paralizó al instante. «Lo siento». Era una disculpa vacía, una formalidad para enmascarar su crueldad. No hubo rastro de pena ni de remordimiento. Era una orden, un veredicto definitivo. Sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones. El mundo a mi alrededor pareció desdibujarse, los autos de lujo, la música, las risas, todo se convirtió en un eco lejano e incomprensible. Mis manos apretaron el regalo que llevaba. Era un golpe, no un empujón, sino algo mucho más devastador, un golpe invisible. Un golpe a mi dignidad, a mi amor de madre, a todo lo que creí que significaba para mi hija. El portero me miró con una expresión de disculpa forzada, como si el incidente fuera un mero trámite. En ese momento solo había una certeza. La exclusión no había sido un olvido ni una casualidad. Era una decisión calculada y consciente. Y el autor intelectual, según lo que acababa de escuchar, era mi propio yerno, Nicolás. Y Camila. Camila guardaba silencio, permitiendo tal humillación. La voz de Nicolás, fría y cortante, resonaba en mi mente. «Dile que no está invitada». «Lo siento». Las palabras se repetían una y otra vez, perforando mi alma. En ese instante pude sentir el dolor físico en mi pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. Mis manos temblaban sosteniendo el regalo que había elegido con tanto amor y cuidado. Ya no parecía un símbolo de afecto, sino un peso insoportable, una burla del destino. El portero, con un leve asomo de piedad en sus ojos, me miró. Esperaba una reacción, quizás un escándalo, una escena. Pero yo no le di esa satisfacción. Mi mente, aunque en shock, se movía a una velocidad vertiginosa. No iba a darles el gusto de verme derrumbada, humillada en público. No iba a convertirme en un espectáculo, en un chisme para los invitados opulentos que pasaban a mi lado, ajenos a mi tragedia silenciosa. Con una fuerza que, o misma sabía que poseía, logré esbozar una sonrisa que sabía a cenizas en mi boca. Mis labios apenas se movieron al pronunciar las siguientes palabras, pero lo hice con la mayor dignidad que pude reunir. «Gracias», dije, mi voz apenas un susurro. «Igual felicítalos de mi parte». Las palabras se sentían vacías, huecas, pero era el único escudo que tenía en ese momento. Era mi forma de decir: «No me han quebrado». Me di la vuelta. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, si veía un atisbo de la felicidad que me era negada, mi compostura se desmoronaría. Empecé a caminar, sin rumbo fijo, al principio, solo lejos de ese lugar de opulencia y crueldad. Los tacones de mis zapatos resonaban en el asfalto, un ritmo solitario en la gran ciudad. El cielo, como si compartiera mi pena,
comenzó a llorar. Las primeras gotas de lluvia cayeron, suaves al principio, luego con más fuerza, lavando las calles, y quizás, pensé, también el dolor en mi alma. Mis elegantes ropas se empaparon. El peinado que había arreglado con tanto esmero se desarmó. Pero no me importó. La lluvia era un consuelo, una cortina que ocultaba las lágrimas que aún no habían caído. No quería llorar en público, no quería que nadie fuera testigo de mi humillación. Prefería que la lluvia ocultara la fragilidad que sentía en lo más profundo de mi ser. Caminé sin parar. No sabía cuánto tiempo estuve vagando por las calles de Miami, bajo la lluvia incesante. Mi mente estaba en blanco, solo el frío de la lluvia y el peso del regalo se hacían presentes. Finalmente, por inercia, mis pasos me llevaron de vuelta a mi pequeño apartamento. Era mi refugio, mi santuario. Una vez adentro, la puerta se cerró detrás de mí, sellando el mundo exterior. Me quité el vestido empapado, las joyas, y me dejé caer en el sofá. Y ahí, en la quietud de mi hogar, la barrera que había mantenido se rompió. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, brotaron sin control. Lloré por la niña que fui, por la madre que había sido, por la hija que creí tener. Lloré por la traición, por la indiferencia, por el dolor de ser invisible para quien lo era todo. Cada sollozo arrastraba consigo años de amor, sacrificio y sueños rotos. Era un llanto purificador, desahogando la acumulación de años de distanciamiento. Pero en medio de ese torbellino de dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, y cuando el llanto cesó, una quietud se instaló en mi ser. Ya no sentía solo el dolor, sino que una nueva fuerza, una chispa, comenzó a encenderse. Era un fuego lento pero constante. El dolor. Sí, el dolor estaba ahí, pero se estaba transformando. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Se estaba convirtiendo en determinación. No era la determinación de reclamar a mi hija, de forzar un amor que ya no existía. Era la determinación de reclamarme a mí misma, de recuperar mi dignidad, mi valor, mi fuerza. Fue en ese momento de oscuridad que entendí que esta humillación no era el final, sino el principio. El dolor se había agotado, y lo que quedaba era la firme convicción de que no me iba a quedar hundida en la desesperación. Algo grande iba a surgir de esta experiencia. Y ya no se trataba de Camila, sino de Emi. La semana después de la cena de aniversario fue confusa. El dolor seguía ahí, un eco sordo en mi pecho, pero la determinación que había brotado en la oscuridad de mi apartamento crecía con cada día. Ya no era una madre dolida y humillada, sino una mujer resiliente con una misión. Necesitaba entender la profundidad de la herida. No quería venganza por el mero hecho de lastimar, sino por justicia, por mi verdad. Necesitaba armarme de información, conocer la historia completa para poder actuar. Mi primer paso fue contactar a Marta Velasco. Ella había sido quien, sin querer, me había alertado sobre la cena. Le conté solo una parte de mi historia, lo suficiente para que su curiosidad se activara. Le pedí detalles, quiénes estuvieron, qué se habló, qué ambiente hubo. Marta, siempre dispuesta a compartir las últimas noticias del círculo social de Camila, se convirtió en mi fuente. Con cada llamada, con cada café con Marta, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera dolorosa. La cena había sido un éxito rotundo. Los medios locales de sociedad habían cubierto el evento, y las fotos de Camila y Nicolás sonriendo, codeándose con la élite de Miami, inundaban las páginas de las revistas. Pero lo que más me hirió, lo que sentí como la estocada final, fueron los discursos. Marta me contó con detalle cómo Camila había tomado el micrófono, con Nicolás a su lado, y había hablado de su trayectoria. Mi hija habló de cómo había logrado todo por sí misma, me dijo Marta, de cómo había superado obstáculos y construido su imperio desde cero. La aclamaron como una verdadera self-made woman clara, una mujer hecha a sí misma. Cada palabra de Marta era una herida abierta. Sin mencionar a su madre, pensé con amargura. Era una mentira, una falsedad descarada. ¿Cómo podía borrar mi existencia, mi sacrificio de su propia historia? Yo fui quien, con mi sudor y mis lágrimas, pavimentó su camino. Fui su primera inversora, su mayor apoyo, su roca incondicional. Y ahora simplemente me borraba, como si yo nunca hubiera existido. Convertía mi amor y mi esfuerzo en una sombra, una parte incómoda que necesitaba ocultar para pulir su imagen de éxito absoluto.
La herida de la exclusión ahora se profundizaba con la herida de la falsedad. No era solo que no estuviera invitada, era que mi hija estaba reescribiendo la historia de su vida, eliminándome de ella por completo. Los invitados la aclamaban, se maravillaban de su supuesta autosuficiencia, sin saber la verdad detrás de su ascenso. Se sentía como si hubiera tomado un cuchillo de plata afilado y brillante, y me lo hubiera clavado limpiamente en el corazón. Fue en ese momento que la determinación se solidificó en una idea clara. No sería una confrontación airada, no habría ni lamentos. Eso solo la haría parecer una víctima y a mí una madre resentida y despechada. No. Mi venganza sería mucho más sutil, más elegante. Sería simbólica, pero profunda. Necesitaba que viera la verdad, que los demás la vieran, sin necesidad de que yo levantara la voz. Empecé a investigar. Quería saber cada evento en la agenda de Camila, cada gala, cada acto público. No buscaba irrumpir y hacer una escena. Buscaba el escenario. Un lugar donde la verdad pudiera ser expuesta no con palabras de condena, sino con la simple y poderosa realidad de los hechos. Mi mente, antes llena de tristeza, ahora estaba enfocada. Mis ojos, antes opacados por las lágrimas, brillaban con una nueva claridad. Estaba construyendo mi plan, pieza por pieza, como un intrincado rompecabezas. La Clara dolida estaba dando paso a una Clara estratégica, una Clara que había aprendido la lección más dura de todas, que la verdadera dignidad no se pide, se reclama. Y en ese proceso, mi propia historia, mi propia verdad, serían mi arma más poderosa. No sería un cuchillo, sino un espejo, un reflejo ineludible de la realidad. 2 meses después de la humillación, la oportunidad se presentó. Mi investigación constante, mis contactos sutiles, finalmente dieron sus frutos. Camila y Nicolás habían organizado un evento de caridad. Un gran evento, como todo lo que hacían, en uno de esos salones de lujo a los que solían acudir. Esta vez, el propósito era reunir fondos para madres y niños latinos en situación de vulnerabilidad. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mi hija, que había negado a su propia madre latina, ahora se presentaba como benefactora de nuestra comunidad. Sabía que no sería invitada. Eso estaba más que claro después de lo sucedido. Pero esta vez, mi estrategia sería diferente. Necesitaba acceso, un pase discreto, sin llamar la atención. Contacté a una vieja conocida, una mujer a la que había ayudado años atrás cuando recién llegué a Miami. Ella trabajaba en la organización que colaboraba con el evento de Camila. A pesar del tiempo, me recordaba y me respetaba. Le pedí un favor, le expliqué que quería asistir para dar mi modesto apoyo a una causa tan noble, sin mencionar, claro está, mis verdaderas intenciones. Logré conseguir una acreditación como voluntaria de apoyo, una forma discreta de acceder sin levantar sospechas. La tensión se acumulaba en mi interior. No era la misma tensión de la noche del aniversario, esa mezcla de ilusión y miedo. Esta vez era una energía diferente, una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Había ensayado mis palabras 1000 veces. No se trataría de gritos ni de reproches. Mi discurso no llevaría la daga de la venganza amarga, sino el peso de verdades sencillas, pero potentísimas. Elegí mi ropa con cuidado, no un vestido de gala, sino un atuendo elegante pero sobrio que reflejara mi esencia. Quería que mi presencia hablara por sí misma, sin necesidad de artificios. Llevaba conmigo no un regalo costoso, sino algo mucho valioso y personal, mi propia historia convertida en un mensaje que resonaría en el corazón de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Al llegar al salón pude ver el despliegue. Luces brillantes, mesas adornadas con flores exquisitas y un escenario central donde Camila y Nicolás, con sus sonrisas de pareja perfecta, recibirían los aplausos. Había varios oradores programados, personas influyentes del ámbito social y empresarial de Miami. Yo me movía como una sombra, observando, asimilando el ambiente. Vi a Camila desde lejos. Estaba radiante con un vestido que parecía de diseñador, rodeada de gente que la admiraba. Escuchaba fragmentos de su conversación. Cómo había crecido la organización, los nuevos proyectos, siempre presentándose como la fuerza motriz detrás de todo. No había ni una sola palabra sobre sus inicios, sobre el esfuerzo silencioso que la llevó hasta donde estaba. Mi oportunidad no sería durante los discursos principales.
Necesitaba un momento más íntimo, quizás durante el intermedio, cuando la atención estuviera ligeramente dispersa. Conocía los tiempos de estos eventos, los pequeños huecos que se podían aprovechar. Me preparé mentalmente, respirando hondo, visualizando el momento, las palabras, la reacción. No quería ser una figura insignificante en el fondo. Mi presencia importaría, mi voz sería escuchada. Mientras esperaba, repasaba una vez más cada frase. Mis palabras serían un espejo, un reflejo de lo que tantas madres latinas hacen cada día. Sacrificio invisible, amor incondicional, la fuerza silenciosa que construye vidas. No era una acusación, sino un recordatorio, una verdad fundamental que ella había olvidado o convenientemente borrado. La espera era angustiante, cada minuto se estiraba como una eternidad. Pero la determinación me mantenía firme. Esta vez nadie me detendría en la puerta. Y mi voz, la voz de Clara Mendoza, se haría escuchar en el escenario de la verdad. Llegó el momento. Después de varios discursos protocolarios sobre cifras, donaciones y planes a futuro, el evento entró en una breve pausa. La gente se levantó, algunos para estirar las piernas, otros para socializar, y algunos para acercarse a la mesa de bebidas o a los pocos asientos que quedaban libres. Fue mi oportunidad. Había observado a Camila y Nicolás en el escenario, acaparando los aplausos y las miradas de admiración. Ahora ellos también se habían movido, charlando con algunos de los invitados VIP. Con el corazón latiéndome con fuerza, pero con una calma inusual que me sorprendió, me acerqué al podio. El técnico de sonido que me había visto rondar con mi credencial de voluntaria estaba distraído. En un movimiento rápido que no le dio tiempo a reaccionar, tomé el micrófono. La música de fondo, que se había bajado, dejó de sonar por completo. Un silencio repentino invadió la sala. Algunas cabezas se giraron, curiosas por la interrupción. Camila y Nicolás, que estaban de espaldas a mí, también se voltearon, sus rostros reflejaron sorpresa y una incipiente irritación. No grité, no acusé, no reclamé. No levanté la voz, sino que la modulé para que cada palabra llegara con una claridad conmovedora. Comencé mi discurso no dirigiéndome a Camila directamente, sino al alma de cada persona presente. Buenas noches a todos, empecé, mi voz resonando en el elegante salón, captando la atención de la sala. Muchos me miraban con confusión, sin saber quién era yo ni por qué había tomado el escenario. Esta noche celebramos causas importantes, y eso es noble. Hablamos de cifras, de éxitos, de construir un futuro. Hice una breve pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Pero hay historias que no se cuentan en los balances. Historias de sacrificio, de amor incondicional. Historias de madres que con una olla vacía logran cocinar milagros. Pude ver a Camila, su expresión de confusión tornándose en una de reconocimiento y luego, de pánico. Sus ojos se abrieron, y un rubor subió a sus mejillas. Nicolás, a su lado, la miraba con una expresión de asombro y quizás irritación. Hablo de esas madres que, con sus manos cansadas, limpian casas ajenas para pulir un futuro propio para sus hijos. De esas que velan las noches, consolando miedos, enseñando valores, y que, sin esperar aplausos, entregan su alma en cada paso. Mi mirada se posó un instante en Camila, que ahora no podía mirarme a los ojos, su rostro descompuesto. Porque el amor de una madre es el sacrificio más invisible, el trabajo más silencioso, pero también el cimiento más sólido sobre el que se construye cualquier éxito. La sala estaba en un silencio absoluto. Ya no había rastro de confusión. Las cabezas se habían girado, no hacia mí, sino hacia Camila. Podía ver a algunos invitados secándose las lágrimas, conmovidos por un mensaje que tocaba una fibra profunda en sus corazones. Eran historias universales, el amor de esas madres que lo dan todo sin esperar nada a cambio. Hay héroes silenciosos en nuestras vidas. Continué, mi voz cobrando más fuerza, pero manteniendo la dulzura. Madres que no buscan el centro de atención, que no piden reconocimiento en galas ni en discursos. Su recompensa es ver a sus hijos volar alto, aunque ese vuelo los aleje de ellas. Su única aspiración, su mayor alegría, es saber que han ofrecido las alas, el viento, el cielo. Terminé mi discurso con una verdad simple, pero poderosa. El amor verdadero no se mide en números, ni en propiedades, ni en el tamaño de una lista de invitados. Se mide en el alma, en la entrega, en la construcción de vidas. Dejé el micrófono en su lugar, con suavidad. No agregué nada más.
La verdad había sido dicha. El silencio en la sala era denso, palpable. Algunos asistentes, conmovidos, aplaudieron tímidamente al principio, luego más fuerte, extendiéndose por todo el salón. Camila, al otro lado de la sala, estaba inmóvil. No podía mirarme a los ojos. Su triunfo de mujer hecha a sí misma se había desvanecido, expuesto por la luz cruda de una verdad innegable. Había logrado mi objetivo. Un discurso que no era de gritos, sino de realidades. Después de que dejé el micrófono, la sala quedó en un silencio denso, cargado de emoción. Los aplausos, que al principio fueron tímidos, crecieron en un murmullo de admiración y reconocimiento. Me alejé del podio con la frente en alto, mi corazón latiendo con una mezcla de agotamiento y la satisfacción de una tarea cumplida. Había dicho mi verdad, no con acusaciones, sino con la universalidad del amor maternal. Pude sentir la mirada de Camila sobre mí. Era una mirada que no podía sostener, que se desviaba, llena de vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Nicolás, con su rostro serio, parecía tratar de descifrar la situación, su habitual seguridad resquebrajada. No busqué su mirada. Ya no era necesario. Mientras me dirigía hacia la salida, Camila de repente se abrió paso entre la multitud y me interceptó. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, llena de una urgencia que no le había escuchado en años. «Mamá, por favor, espera», me dijo, su mano aferrando suavemente mi brazo. Su toque me sorprendió, era un gesto de conexión que creí perdido. «Necesito hablar contigo». «Déjame explicarte». Me detuve y la miré a los ojos. En sus pupilas aún brillaba el brillo de las lágrimas que no quiso que nadie viera. «No hay nada que explicar, Camila», le respondí con calma, mi voz serena, carente de la amargura que sentía por dentro. Mi mensaje fue claro. Y no fue solo para ti, sino para todos los que olvidamos de dónde venimos. Ella bajó la mirada. Yo solo quería mantener una imagen, mamá. ¿Sabes? Con los clientes de Nicolás, con la gente de este mundo. Pensaba que no estarías cómoda, que tu presencia no encajaría con la élite. Sus palabras eran excusas, débiles y transparentes. Intentaba justificar lo injustificable, disfrazar su vergüenza con una falsa consideración. Escucharla decir que mi presencia no encajaría con su élite fue un golpe final. Esa era la verdad más dolorosa de todas. No fue un olvido, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente de excluirme, de borrarme de su vida pública por una cuestión de imagen. No era la Clara que ella había amado y que había sacrificado todo por ella, sino una versión de mí que no era adecuada para su nuevo estatus social. ¿Incómoda, Camila?, le pregunté. Mi voz se mantuvo firme, a pesar del dolor de esas palabras. ¿Sabes lo que era incómodo? Trabajar limpiando casas y cuidando niños para poder pagar tu universidad. Eso sí era incómodo. Construir mi vida de cero en un país ajeno, aprender un idioma, superar la soledad, todo para darte un futuro mejor. Eso sí era incómodo. Mis palabras no eran un reclamo, sino la exposición de una realidad que ella había elegido ignorar. Yo. Lo siento, mamá. De verdad, no sé qué me pasó. Nicolás. Él me dijo que era importante para el negocio. Se excusó, tratando de desviar la culpa. No acepto mediocridades emocionales, Camila, le dejé CL. Y mucho menos que un hombre te diga quién eres o de dónde vienes. Mi amor por ti es incondicional, siempre lo ha sido. Pero el respeto, la dignidad, eso se gana y se mantiene. Yo te perdono, sí. Te perdono por el dolor que me causaste. Pero no olvido las lecciones que he aprendido en este camino. La miré a los ojos con la certeza de que había llegado a un punto de no retorno. La decisión era suya, redención o ruptura, pero esa redención no sería a mis expensas. Ya no, era su turno de entender el valor de lo que había perdido. Ya no soy la sombra de nadie, Camila. Ni siquiera la tuya. Con esas palabras tomé aliento. No había enojo en mi voz, solo una profunda tristeza y una firmeza inquebrantable. Me di la vuelta, esta vez sin dudar, y continué mi camino hacia la salida, dejando a Camila parada en medio del salón, con el peso de la verdad y el silencio de todos los asistentes sobre ella. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una ligereza que no experimentaba en años. El dolor aún persistía, pero ya no era un ancla que me arrastraba hacia abajo. Era un recordatorio de la fuerza que había descubierto en mí misma. Este no era el final de una historia, sino el inicio de una nueva.
Un capítulo donde Clara Mendoza, la madre, la migrante, la mujer resiliente, se recuperaba a sí misma. Los días que siguieron a aquel evento de caridad fueron una mezcla de calma y de nueva energía. La confrontación, si se le puede llamar así, con Camila no había sido una catarsis que arreglara todo de golpe, pero sí un punto de inflexión. No me contactó. No intentó una nueva justificación, lo cual, irónicamente, me dio paz. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Ya no esperaba nada de ese lado, y en esa ausencia de expectativa, encontré una libertad inmensa. Mi mente y mi corazón, antes tan ocupados en el anhelo de la relación con mi hija, ahora tenían espacio para crecer, para buscar nuevos horizontes. Comencé a conectar con otras mujeres. Con la ayuda de Marta, me uní a una comunidad en línea de madres latinas. Muchas de ellas compartían historias similares a la mía, hijos que se habían distanciado por razones diversas, pero siempre con el eco del desarraigo y la búsqueda de un lugar en un mundo nuevo. En ese espacio seguro, sentí que no estaba sola. Compartir mis experiencias, escuchar las suyas, me dio una perspectiva diferente. Descubrí una red de apoyo, consejos y, lo más importante, empatía. Lo que parecía ser una pérdida se estaba transformando en una ganancia de hermandad. Sofía y Elena, dos madres de esa comunidad, se convirtieron en mis confidentes, en las hijas adoptivas que la vida me regaló. Con ellas volví a sentir el calor de una familia, esa que se elige. Además, retomé pasiones que había dejado de lado por la crianza y el trabajo. Siempre me encantó pintar, pero el tiempo y las preocupaciones económicas me lo habían impedido. Me inscribí en clases de pintura al óleo, y cada pincelada era una forma de expresarme. Mis lienzos se llenaron de colores vibrantes, de paisajes peruanos que me recordaban mis raíces, de rostros de mujeres fuertes que expresaban la belleza de la resiliencia. También empecé a ir a clases de baile. La música, el movimiento eran una liberación. Aprendí bailes latinos, moviendo el cuerpo con una alegría que creí olvidada. Cada paso era una celebración, un recordatorio de que la vida seguía, llena de ritmo y de nuevas oportunidades. Mi apartamento, que antes se sentía solitario, ahora era un hervidero de actividad. Mis amigas venían a cenar. Hablábamos horas, reíamos, compartíamos, sentíamos que una nueva familia se formaba, de lazos quizás no de sangre, pero sí de alma. Mirando hacia atrás, lo que comenzó como una humillación y un dolor profundo, se había transformado en un renacimiento. La vida me había quitado a una hija por un tiempo, sí, pero a cambio me había regalado a muchas hermanas. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. Había redescubierto la mujer fuerte, capaz y llena de vida que siempre fui, pero que había quedado oculta bajo los roles de madre y proveedora. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la Clara que se preocupaba por encajar en el mundo de su hija. Veo a una mujer completa, feliz, autónoma. Una mujer que sabe su valor intrínseco, que ha aprendido que el amor no debe ser condicionado ni negociado. He aprendido que la dignidad es el mayor tesoro, y que la felicidad florece cuando uno se permite ser auténtico. Puede que no me hayas querido en tu fiesta, hija mía, puede que me hayas excluido de tu celebración más lujosa, borrándome de tu historia. Pero al final, la vida me hizo anfitriona de mi propia celebración. ¿Y sabes qué? Fue aún más hermosa. Porque fue auténtica. Fue mía. Y en ella, el invitado de honor era, por fin, mi propio ser.